Buenas tardes para todos. Es un gusto y un honor tener a un invitado acá desde el Centro de Estudios en Educación y la Licenciatura en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes. Tenemos el gusto de presentar esta conferencia, cuyo ponente es el magíster Francisco Silva. Leo una pequeña reseña de su trayectoria académica. Francisco Silva es chileno, profesor de Educación General Básica con mención en Matemáticas de la Universidad Católica del Maule, máster en Investigación e Innovación en Currículo y Formación, es especialista en Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Granada, está cursando el doctorado en Educación en Línea de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Educación para la Sostenibilidad en la Universidad de Granada. Se especializa en competencia digital y la integración de las TIC y tecnologías emergentes en el ámbito de la educación. Ha desarrollado diversos artículos sobre tecnologías y la educación STEAM, además de ser evaluador par de varias revistas indexadas en Scopus. Entre sus hobbies destacan que es un futbolista amateur en proceso de retiro y es un gamer aficionado. Le damos el pase a la profesora Rocío Rifo para que dé una síntesis de la conferencia que nos va a dar Francisco. Bien, buenas tardes a cada uno de los participantes que nos acompañan en este importante evento, el cual, tal como mencionó la doctora Carmen, está organizado por el Programa de Licenciatura en Educación junto al Centro de Estudios en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes. La conferencia que a continuación presenciarán está titulada Competencia Digital Docente, una revisión a diferentes marcos conceptuales, en la cual nuestro invitado realizará una contextualización del panorama actual respecto de las competencias digitales a nivel nacional, especialmente en el área de educación. Además, se revisarán distintos marcos de competencia digital existentes en la actualidad. Desde ya agradezco su participación y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat durante la ponencia. Bienvenido, Francisco. Hola, muchísimas gracias a todos, especialmente a la gente del Centro de Estudios y a la gente de la licenciatura en Ciencia de la Educación, ¿no? Darle el agradecimiento también a Carmen Bastidas, quien ha tenido una muy buena amabilidad con mi persona y la verdad que ha sido muy grato todo el proceso para poder llegar al día de hoy a esta pequeña conferencia en la que vamos a estar revisando algunas cosas respecto al tema de la competencia digital docente, especialmente los marcos curriculares que existen en la actualidad. Por lo que me han comentado, se trata de una conferencia de unos 30 minutos, por tanto intentaremos ir avanzando lo más dinámico posible para que podamos alcanzar a revisar en su totalidad lo que se va a presentar. Así que, sin más que agregar, voy a comenzar con la presentación, voy a compartir la pantalla, le damos gracias y un saludo ahí a don Cristian Ferrada, que está en Chiloé soportando el frío austral. Bien, entonces comparto la pantalla. Ustedes me dicen si se ve correctamente. ¿Es así, no? Sí, se ve correctamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces como comentábamos, esta conferencia y un poco básicamente un diálogo con el que podemos hablar con los docentes que están acá el día de hoy, agradecer también la asistencia, tiene que ver con las competencias digitales docentes y por tanto el primer objetivo o el objetivo general de esta sesión del día de hoy tendrá que ver con conocer, analizar y reflexionar respecto a las competencias digitales docentes propuestas por los distintos marcos de competencia digital, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vale? En ese sentido, vamos a estar en primer lugar revisando, analizando un poco el término competencia, porque muchas veces se habla de evaluación por competencias, se habla de formación por competencias, queremos desarrollar competencias en nuestros estudiantes, pero también nos encontramos con otras palabras, por ejemplo, como habilidades y capacidades. Entonces, un poco aclarar el panorama respecto a este ámbito en términos de terminología. Si bien es cierto, las competencias, habilidades y capacidades son formas que tiene el ser humano para poder demostrar la capacidad que tiene para desarrollar algo. Y en ese sentido, tener la capacidad no necesariamente quiere decir que yo lo pueda hacer en este minuto.
El ejemplo más básico y el más fácil de comprender apunta, por ejemplo, a que un recién nacido tiene la capacidad para caminar. Eso es inherente al ser humano. Pero no lo ha desarrollado y por tanto no puede caminar de la forma competente como llegamos a ser cuando ya alcanzamos la madurez suficiente para poder desarrollarlo de la forma más efectiva posible. Por tanto, cuando hablamos de competencias, habilidades y capacidad, competencias es el nivel de mayor desarrollo. Y la capacidad tiene que ver con el potencial que se tiene para poder aprender a desarrollar algo. O sea que tenemos la capacidad de hacerlo, pero sin embargo, en algunos casos no lo llegamos a desarrollar en plenitud. Mientras que la habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea sin que determinemos el nivel de experticia o no. Es decir, puedo caminar, perfecto, lo hago. De ahí a que lo haga bien o lo haga de forma suficiente, dista mucho a de que lo haga de forma competente. Cuando decimos que somos competentes, quiere decir que reunimos todas las capacidades o todos los elementos dentro de una habilidad y podemos identificar y podemos evaluarla. Podemos llegar a analizar este desarrollo del logro y podemos entonces hablar de una tarea desarrollada con excelencia. Y en ese sentido, hablar de competencias digitales habla sobre lo mismo. Podemos saber utilizar dispositivos, muchas veces hablamos del perfil del estudiantado, que se habla de un estudiantado que está muy vinculado al ámbito digital, no obstante, no necesariamente es competente digitalmente o no necesariamente es competente en los dispositivos que tiene en su uso. Por tanto, son habilidades o son competencias que se van a ir desarrollando y que se van a ir perfeccionando con el tiempo. Al respecto, y para contextualizar cómo nos encontramos al día de hoy en cuanto a competencias a nivel nacional, hay dos elementos que me gusta siempre referirme a ellos y que tienen que ver con, en primer lugar, hablar de lo que fue el coronavirus y todo lo que impulsó el desarrollo de las clases un tanto híbridas o virtualizadas, la digitalización de las prácticas pedagógicas y todo lo que tuvo que ver, ¿cierto?, con esta modernización apresurada, acelerada y demandada en un minuto en que no había otra opción más que cambiar las prácticas para poder desarrollarlas en ese sentido. Bueno, al respecto, un conglomerado de diversas instituciones de educación superior a nivel nacional realizan una pequeña encuesta donde buscan un poco medir cuál es la percepción que tienen los docentes respecto a esta situación. De hecho, el estudio se llama la mirada de los docentes, no, perdón, docencia durante la crisis sanitaria, la mirada de los docentes. Y se habla que del orden del 42% de los encuestados señala que se declara de forma incompetente o que requiere o necesita de formación adicional para poder desarrollar sus prácticas de forma efectiva. Y aquí lo ilustro un poco con esta imagen que me gusta mucho asociarlo al tema del humor y que tiene que ver con esto del ratón. Cuando dije que íbamos a agarrar el ratón me refería al manejo del mouse. Que tiene que ver con el sentido de que no manejamos de forma efectiva muchas veces ya no elementos del hardware que en ese momento, por ejemplo, iba a aparecer el ratón, sino que ya estamos hablando de elementos más complejos que son las plataformas digitales o las herramientas digitales, que efectivamente son muy potentes para desarrollar nuestra docencia, sin embargo, muchas veces nos hace también la tarea un poco más difícil. Y otro elemento también muy revelador al respecto de las competencias digitales en Chile es una encuesta que realiza la OCDE el año, una de las últimas mediciones que se hace. Chile queda en el penúltimo lugar, un poco para variarte, a partir de las mediciones de OCDE. Esta encuesta, Skill Matter, Further Results from Survey of Adult Skills, que es una encuesta de la competencia digital o de la resolución de problemas en entornos digitalizados. El 85% de los encuestados no consigue desarrollar una competencia básica, por así decirlo. Es decir, pueden utilizar el ordenador, pero a nivel elemental o a nivel básico. Es una evaluación que la realiza la OCDE. Solo el 14,6% de la muestra se posiciona dentro de los niveles 2 y 3, es decir, puede navegar dentro de una página web, puede buscar información, puede seleccionar información y puede desarrollar problemas en dichos entornos. Sin embargo, hay un 26,8% que se ubica en un nivel inicial, posee competencias básicas y un 21,2% no logra alcanzar ni siquiera este nivel inicial, es decir, son capaces de utilizar el computador, pero no cuentan con las competencias necesarias para interactuar en estos entornos digitales.
Y algo no menor, el 7,8% ni siquiera logró desarrollar la evaluación. Y esto no tiene que ver con que no haya podido hacerlo, sino que no tenía las competencias o las habilidades necesarias como para poder tomar un ordenador. Por ejemplo, no sabían utilizar un mouse o desplazarse dentro de una página web. Entonces son elementos que un poco contextualizan la situación actual en términos de competencia. Y cuando hablamos de competencia ya específicamente del ámbito digital docente, nos encontramos con una definición de Mañas y Roy Vila del año 2019, que menciona que es el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades para el uso eficaz de las TIC como elementos integrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya no basta con saber utilizar las TIC, sino que tenemos que tener la capacidad de integrarlas en nuestra práctica docente. Esto supone ser conscientes del uso que realizamos de las mismas para producir conocimiento, empleándolas de manera transversal en todo el currículum, agregando el propio desarrollo de la competencia dentro del aula. Bien. Y aquí ya para ir avanzando, nos encontramos con diversos marcos de competencia digital, y esto es importante que tengamos en consideración. Yo lo he hecho en ocasiones anteriores, por tiempo no nos va a dar, pero por lo general desarrollo una actividad en Mentimeter para identificar más o menos cuántos marcos de competencia digital creen que existen. Pueden si les parece bien, ir colgando dentro del chat algún número que... Vamos, si es que creen ustedes que existen o no, yo la verdad que aquí no logro ver si... A ver, creo que tengo el chat. No tengo ningún comentario. Sí, aquí están. 8, bueno, Yaudet es alumna recurrente. Le envío un cariñoso saludo a la UDED. Pero muchas veces nos encontramos con que no sabemos que existen estos documentos, no sabemos que existen marcos regulatorios respecto a competencia digital. Y eso es muy importante y relevante conocerlos. Y al respecto vamos a estar viendo algunos de ellos. Vamos por aquí. Bien. Primero, el marco de la Unión Europea de Competencias Digital Docente, más conocido como el DigiComp. El DigiComp se utiliza en toda la normativa europea, habla de 5 dimensiones, lo vamos a estar viendo más adelante, y un poco estandariza las normas a nivel en el espacio europeo educativo respecto a qué es lo que se les pide a los docentes actualmente. De hecho, un dato no menor, hubo una actualización muy reciente del DigiComp 2.1. Francisco, ¿Sí? en tu Sí. pantalla tienes abierta una ventana que está tapando la diapo. Tienes toda la razón, que es la del chat. Ahora sí, ¿no? Ahí sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, no sé si es necesario volver atrás, no creo. Vale. No sé, velo tú. Seguimos. Bueno, les mencionaba respecto a estos marcos de competencia digital y lo importante que son al respecto para poder desarrollar prácticas docentes. Yo soy un convencido de que los docentes intentamos hacer lo mejor que podemos. Yo también soy docente, soy profesor de educación básica. Ejercí durante 6 años aproximadamente antes de continuar con estudios de posgrado, y sé y conozco la realidad y comprendo también que muchas veces intentamos hacerlo lo mejor posible, pero en la medida que desconocemos las herramientas que existen para mejorar nuestras prácticas, esto se hace mucho más complejo porque estamos dando un poco palos de ciego, estamos intentando hacerlo lo mejor, pero sin saber o sin tener un marco regulatorio. Bueno, les explicaba del DigiComp a nivel europeo, también tenemos un marco de la International Society for Technology in Education, esto regula un poco el espacio del Reino Unido, y también a nivel internacional se posiciona mucho respecto al uso de tecnologías educativas. Es un referente en ese sentido la International Society for Technology in Education. El marco de competencias de los docentes en materia TIC UNESCO, este es un marco que se utiliza a nivel latinoamericano y de habla hispana, es bastante utilizado, también tuvo una actualización reciente. El marco común de competencia digital docente del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, el INTEF, que este es un marco específico para utilizarlo en España, ¿no? El marco de enseñanza digital del Reino Unido propio, competencias TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio Nacional de Colombia, y así tenemos muchísimos también marcos regulatorios de distintos países. Y finalmente el que nos interesa a nosotros, que es el competencias y estándares TIC para la profesión docente del Ministerio de Educación de Chile. Y es relevante porque este marco, el marco chileno, por ejemplo, en lo particular a mí me gusta mucho el ámbito tecnológico, y en la medida que desarrollaba mis prácticas, también me tocó desarrollar
la asignatura de tecnología. Sin embargo, tenía desconocimiento de la existencia de este marco y la mayoría de las veces en las que estamos haciendo este tipo de actividades, los profesores también manifiestan el desconocimiento de este marco regulatorio en Chile que data del año 2009 con una actualización del año 2011 para implementarse el año 2015. Y estamos al año 2022 y la verdad que yo no sé si se ha hecho una evaluación respecto a esta implementación o no, o si efectivamente se está implementando, pero creo que es relevante. Bien. Respecto al Digicomp, he tomado esta gráfica que la han desarrollado desde la Junta de Extremadura en España, un poco para sintetizar todo lo que tiene que ver el Digicomp. Son 5 dimensiones, habla de información y alfabetización digital como primera dimensión, por ejemplo, habilidades de navegar, buscar y filtrar información y contenidos digitales, evaluar información y contenidos digitales y gestionar información y contenidos digitales. Lo que muchas veces hacemos como práctica educativa, buscamos un video en YouTube para poder utilizarlo con nuestros estudiantes, buscamos una imagen que nos parece relevante, es decir, navegar y buscar y seleccionar información. Ese es el primer nivel. El segundo nivel habla de, o la segunda dimensión, perdón, habla de interactuar, compartir, participar en foros, colaborar con otros, tener cuidado con la reputación online, es decir, tener cuidado con lo que estamos haciendo nosotros como usuarios en la navegación. Tiene mucho que ver también con esto de los derechos de autor y gestión de la identidad digital. Y una tercera dimensión habla de la creación de contenidos digitales y que, como lo presenta muy bien acá, es a nivel de una escalera. Es decir, vamos a ir avanzando en la dificultad de la competencia. Aquí ya estamos hablando de desarrollar contenidos digitales, es decir, no basta con buscar, sino que aquí ya tenemos que empezar a hacer una tarea más allá de la curación de contenido. La curación de contenido, si se han escuchado el término, tiene que ver con recopilar información, material disponible, obviamente haciendo la referencia al material que se ha utilizado, y poder dar nuestro toque personal o personalizarlo para nuestros estudiantes. En este caso ya tenemos que tener una capacidad de desarrollar contenido, integrar y reelaborar contenidos digitales, tener muchísimo cuidado con el tema del copyright y las licencias, y ya estamos hablando de términos de programación. Programación en cuanto, por ejemplo, a bloques de programación, que es un lenguaje que se utiliza muchísimo, y la programación ya de actividades. Bien, y aparecen a la par y de forma transversal 2 dimensiones, que serían la de seguridad, que es protección de dispositivos, protección de datos personales y privacidad, que es muy importante tener cuidado con eso, protección de la salud y el bienestar, y protección medioambiental. Y también hablamos de la resolución de problemas, resolución de problemas técnicos, que es una de las principales dificultades que nos encontramos a la hora de desarrollar actividades mediadas por TIC, solventar las dificultades principalmente de conectividad y también de los equipos. Muchas veces les habrá pasado, y a mí también en su momento me habrá pasado también, el hecho de que preparamos una clase, la diseñamos, integramos TIC y se cae el internet, o no hay conexión, o no tenemos batería, o justo ese día se le ocurrió al ordenador comenzar a hacer la actualización y no podemos ocupar el recurso que hemos diseñado. Entonces, eso es un poco buscar la resolución de problemas a ese tipo de términos tecnológicos. Ese es un poco a grandes rasgos el marco Digicomp que se ha actualizado ahora. Yo voy a enviarle, bueno, se las envía Carmen, pero también las pueden compartir, y acá encontrarán un enlace para que puedan encontrar más información respecto a este marco competencial, el Digicomp, y lo mismo con la presentación. Ahora, ¿qué pasa con el marco de competencias de los docentes en materia TIC? El propuesto por la UNESCO tiene 6 dimensiones. Todos estos marcos son muy similares en cuanto a dimensión y en cuanto a nivel de progresión en esas dimensiones. El marco de las TIC de la UNESCO habla en formas muy similares. Debemos tener conocimiento respecto de las TIC en las políticas educativas, cómo se integran en el currículum y la evaluación, cómo se desarrollan en el ámbito de la pedagogía, cómo es la aplicación en cuanto a las competencias digitales, la organización y administración y aprendizaje profesional de los docentes. Estas son las 6 dimensiones. A estas 6 dimensiones, la UNESCO menciona que hay 3 niveles de desarrollo de cada una de ellas, y esos 3 niveles, por ejemplo, son el primero, adquisición de conocimiento, es decir, tenemos alguna cierta habilidad, luego la profundización de estos conocimientos y la creación de conocimiento.
para que se pueda visualizar de mejor forma, vamos a presentarlo tal como lo presenta también la UNESCO, que es este mapa. La primera hoja o la segunda hoja del marco competencial de la UNESCO presenta esta distribución y este mapa que habla entonces de estos 3 niveles: adquirir conocimiento respecto a la comprensión del papel en las TIC en la educación, del currículum de evaluación, las dimensiones que les mencionaba, ya en cada una de las habilidades que podría desarrollar cada docente. El primer nivel, por ejemplo, aquí sería conocer las políticas, luego aplicar las políticas públicas, y la tercera dimensión, que se habla de crear, tiene que ver con innovar respecto a las políticas, es decir, ya una vez que he aplicado, puedo desarrollar mis propios elementos que me permitan mejorar lo que se me está sugiriendo. Y como se darán cuenta, el tercer nivel siempre habla de creación o de desarrollo, porque tiene que ver con un nivel de desarrollo más alto. Bien. ¿Qué ocurre en el caso nacional? En el caso nacional tenemos la competencia y estándares TIC para la profesión docente del Mineduc. Esto es del año 2011 y cuenta con 5 dimensiones. Una dimensión pedagógica, una dimensión técnico-instrumental, una de gestión, una de desarrollo y responsabilidad profesional, social, ética y legal. La pedagógica apunta a integrar las TICs a los procesos de enseñanza y aprendizaje con el final de agregar valor al proceso y apoyar al desarrollo de los estudiantes. En cuanto al término de la dimensión técnica o instruccional, esta está implícita en las otras dimensiones, puesto que tiene que ver con la aplicación o con el desarrollo de actividades que incorporen las TIC, y por tanto se da a nivel de las otras dimensiones. Respecto al tema de la gestión, tiene que ver con la gestión curricular que realiza el docente, y ustedes, muchos de ustedes o futuros docentes también lo realizarán. Tiene que ver con el uso de software de gestión que te permiten gestionar la administración en cuanto a las calificaciones de los estudiantes, llevar el registro de notas, incluso el tema de la comunicación con los padres. También hay plataformas que permiten comunicarse a través de estas plataformas de gestión docente que nos permiten un poco desarrollar o digitalizar nuestras prácticas en lo que tiene que ver más términos burocráticos. Hay una dimensión de desarrollo y responsabilidad profesional que tiene que ver con que el uso de las TICs y la potencialidad como herramientas para el desarrollo profesional a través de la formación continua, es decir, todos los marcos de competencias digitales siempre van a estar mencionando el tema de la profesionalización y el tema de la formación continua. En términos digitales y en términos estrictamente asociados al desarrollo de la tecnología, esto es un avance demasiado acelerado, y muchas veces estamos utilizando una herramienta que es reemplazada o aparece una que nos ofrece mejores prestaciones, y por tanto tenemos que estar constantemente capacitándonos o formándonos o autogestionando nuestro desarrollo profesional en ese sentido, para mejorar, ¿cierto? Esto siempre es para apuntar a la mejora de nuestras prácticas y que eso tenga un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente la dimensión social, ética y legal, que tiene que ver con que los estudiantes conozcan y reconozcan aspectos sociales, éticos y legales que están relacionados con el uso y la incorporación de las TIC, siempre en un marco de respeto y compromiso del cuidado de sí mismo y de los demás, y también teniendo en consideración con el tema del medio ambiente. Ahora, ¿cómo presenta el marco regulatorio a nivel nacional estas dimensiones? Bueno, vamos a revisar la de gestión, por ejemplo. Vamos a ver que existen una cobertura en cuanto a competencia y criterio. La dimensión de gestión tiene varias competencias, este es solamente un ejemplo, y habla de, por ejemplo, 3.1, utilizar las TIC para mejorar y renovar procesos de gestión curricular. Y luego me habla de 5 criterios que me permiten identificar si efectivamente mis prácticas están desarrollando esta competencia que se busca gestionar en la dimensión de gestión. Integra el uso de TIC para potenciar el análisis e interpretación de variables de desempeño académico, es decir, esto es clarísimo. Utilizas TIC para el registro de notas, o incluso para el tema de las anotaciones en el libro, el registro de anotaciones negativas y positivas. Utiliza TIC para programar, administrar y controlar el tiempo dedicado a la labor docente. Colabora en la gestión de la organización, mantención y actualización de los recursos digitales necesarios para la labor docente dentro de la institución. Y así, es más, hay una serie de indicadores que nos permiten evaluar si efectivamente estamos desarrollando estas competencias. ¿Vale? Vamos a ver
esto mismo, pero ya un poco más explicado, como lo presenta también el proyecto enlace, en cuanto a cómo se desarrolla. Aquí lo mismo, volvemos a la dimensión de gestión, hablamos de la competencia, voy a intentar por aquí, la dimensión de gestión, la competencia, usar TIC para mejorar y renovar procesos de gestión curricular, el criterio, aquí arriba incluye el código de la competencia, que es la G311, porque es la G3.1.1, y la vigencia. Esto entra en vigencia el año 2014, como les indicaba, 2015 incluso algunas, y que a la fecha hay que evaluar si que efectivamente se está utilizando, se está compartiendo este marco, porque este es en definitiva el marco que regula el uso de tecnologías de las TIC en el ámbito educativo. Y me habla incluso de descriptores para identificar si efectivamente, creo que por ahí me fui hacia atrás, me devuelvo, perdón. Y me incluye aquí descriptores que me permiten identificar si estoy dando cuenta del criterio y competencia que está relacionado a la gestión. Y además agrega conocimientos requeridos para que se puedan cumplir estos descriptores. Y más abajo habla en qué aspectos o en qué campos de aplicación podemos utilizar la competencia que se pretende desarrollar. ¿Vale? Y por ejemplo, como les mencionaba, ahí abajo pone promedio de notas, distribución de notas por asignatura, asistencia a clase, porque esto obviamente habla del ámbito de la gestión. Y así los hay para las 5 dimensiones que desarrolla el currículum. Bien. Y en atención al tiempo, creo que he andado ahí dentro de los 30 minutos, no he querido excederme. Quiero dejar el espacio a las preguntas y reflexiones finales para los asistentes también. Sí, muchas gracias, Francisco. Ahora le damos el paso a la doctora Marlene Martínez, quien va a moderar el espacio de las preguntas. Y muchas gracias, Francisco, por tu disertación. Entonces, esperamos a la audiencia por las preguntas y las reflexiones para esta ponencia bastante interesante con sus cuadros, y ojalá nos haga llegar la presentación porque tiene información bastante relevante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que existe un grupo significativo de docentes que manejen actualmente las competencias digitales? Sí, considero, por ejemplo, que existe a nivel, perdón, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? Porque creo que por ahí no la alcancé a registrar muy bien. Bueno, que si considera usted que existe un grupo significativo de docentes que manejen actualmente las competencias. Yo creo, y en lo personal, y lo que les comentaba hace muy poco, tiene que ver con que la tecnología es cambiante y evoluciona muy constantemente. Entonces, cuando creemos que somos competentes en ciertas aplicaciones, plataformas o herramientas digitales, nos va pillando la tecnología y por tanto debemos ir actualizando. Yo creo que los profesores contamos con herramientas, pero sin embargo nos falta. Yo siento, y a partir también de la propia investigación, sabemos que hay carencias en cuanto a lo que tiene que ver con la formación en competencias digitales, y esto tiene que ver con actualizar el currículum, evaluar qué es lo que queremos desarrollar también en los futuros maestros, y eso a nivel nacional hay estudios que dan cuenta de esa misma situación. Efectivamente hay algunos docentes que manejan muy bien la tecnología, pero no debemos ser, o sea, no es el rol del docente ser un experto tecnológico, ni un programador, ni un desarrollador de software, ni mucho menos. Nosotros gestionamos el conocimiento e intentamos poder enseñarle a nuestros estudiantes. Intentamos también dar cuenta de una competencia digital de la mejor forma posible, pero en la medida que no tengamos esa formación, en la medida que no tengamos esa orientación respecto a qué es lo que se espera de nosotros en cuanto al desarrollo de una competencia digital, difícilmente vamos a estar orientados a desarrollar ese logro. Acá hay una de Úrsula y habla cuál ha sido el rol de docente respecto a las competencias digitales y cuáles son los obstaculizadores que se visualizan con mayor frecuencia. Yo creo, y lo asocio un poco también a los procesos de innovación, entiendo que el rol del docente respecto a la competencia digital muchas veces es un docente que intenta aprender a utilizar una herramienta, pero muchas veces de forma personal. Muchas veces recurrimos al YouTube buscando tutoriales o formas que nos están explicando, y muchas veces logramos solventar y logramos dar cuenta de lo que queremos realizar. Sin embargo, eso no significa ser competente, eso significa que estamos dando solución a un problema que se nos ha presentado.
Y en cuanto al tema de las obstaculizadores, esa palabra me ha complicado un poco, principalmente los procesos de innovación tienen que ver con el cambio de las prácticas. Estamos muy acostumbrados y estamos muy... y esto tiene mucho que ver con el tema de las zonas de confort. Estamos muy acostumbrados a desarrollar nuestra práctica, estamos muy tranquilos muchas veces en función de lo que nos está No resultando. me deja mandar las preguntas, no sé por qué. Y estamos muy acostumbrados, como les decía, a desarrollar la práctica de forma iterativa, intentando siempre hacer algún tipo de mejora, pero no cambiando mucho las estructuras ni la forma en cómo desarrollo mi práctica. Y en ese sentido, en la medida que no integremos o no busquemos perfeccionar con mayor profundidad o integremos las TIC de forma más frecuente, difícilmente lo vamos a conseguir. Y esto, por ejemplo, esto sucede mucho más de lo que uno cree. El hecho de que vemos a un docente, a un colega, que desarrolla actividades que parecen ser que son muy entretenidas, dinámicas y lúdicas, los mismos estudiantes así lo manifiestan a posterior, y nos damos cuenta de que también existe un grupo no menor de docentes que pareciera ser que esta situación les incomoda, porque obviamente que lo está cambiando respecto a su estructura y obviamente que ellos se cuestionan el hecho de, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí dar ese paso adelante de cómo voy a hacer esto, yo creo que es el más complejo. Aquí, como en toda situación en la vida, la práctica hace el maestro. En la medida que no utilicemos la herramienta, en la medida que no avancemos en ese uso, difícilmente las vamos a poder dominar. Bien, Francisco, también en la misma persona Úrsula Oróstica hace otra pregunta. ¿Cómo comenzar a mejorar nuestras habilidades digitales de forma autónoma? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo mencionaba recién porque tenía que ver con el tema de la formación continua a nivel personal. Yo creo que muchos profesores lo hacemos, buscamos cursos, intentamos aprender. Aquí hay muchísimos recursos de forma online. Se han venido desarrollando muchísimas plataformas, incluso en forma online, que ofrecen sistemas de formación para el uso de la plataforma. Y en ese sentido, por ejemplo, si queremos utilizar Canva para el desarrollo gráfico, ofrecen formaciones en Canva, te van certificando en Canva incluso. Por ejemplo, el mismo Google ofrece sistemas de acreditación docente. Yo cuento con el Google Educador Nivel 1 y eso hay varias vías de conseguirlo. Una es que en definitiva te metas en una academia que ofrece cursos para poder prepararte y para poder dar la prueba, o la otra es que la hagas de forma autónoma. Google ofrece los cuestionarios, ofrece manuales para poder aprender, y luego sí es verdad que tiene un costo, serán unos $15 creo que cuesta la certificación de Google, pero eso te certifica durante 3 años o 3-4 años respecto a que eres competente en ese tipo de herramientas. Y también hay muchísimas plataformas que ofrecen formación en ese sentido. Está sin audio, Marelis. Disculpa. Sí. Aileen dice, ¿qué estrategia propone para que los docentes puedan desarrollar herramientas digitales? Estrategia para que los docentes puedan desarrollar las herramientas digitales. A ver, sí. Yo lo mencionaba recién, los docentes no podemos desarrollar esas herramientas digitales, Aileen, principalmente porque aquí tiene que ver con un tema de desarrolladores o de personas que efectivamente trabajan a nivel más de creación de contenido respecto al tema del software. Pero entiendo la pregunta, ¿cómo los docentes podemos desarrollar competencias respecto al uso de esta herramienta? Yo creo, y a través de mi experiencia, que los profes tenemos muchas cosas por entregar y siempre tenemos a un docente o conocemos a alguien que maneja mejor que uno una herramienta. Yo creo que aquí es esencial poder desarrollar espacios de comunicación, comunidades de aprendizaje docente, espacios de formación. Muchas veces nos pasa que a los colegios nos llevan capacitaciones que no están contextualizadas a los requerimientos de los mismos colegas, porque muchas veces nos hacen capacitaciones y nos asignan una capacitación. Yo creo que en ese sentido es mucho más significativo, por ejemplo, que un mismo docente, compañero de nosotros, colega, nos colabore con un día, con un par de horas, para que nos explique qué práctica está haciendo este compañero y la están siendo efectiva.
incluso más el acompañamiento de aula, también es una muy buena posibilidad. Colega, tú estás haciendo esto, quiero ver cómo lo haces. ¿Me dejas entrar a tu sala y puedo observar, aprender de lo que tú estás haciendo? Porque a mí me cuesta más que a ti. Yo creo que esa colaboración entre colegas debiese darse. Ahora también entiendo, también trabajé en colegio y muchas veces los tiempos no nos dan. Entonces, también tiene que ver con lo que nosotros como docentes ponemos para poder perfeccionarnos, pero también necesitamos de mayor espacio para poder hacer este tipo de colaboraciones. Bien, Francisco. Don Eduardo también hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los docentes en cuanto al uso de herramientas digitales en educación? Yo creo, don Eduardo, que el error más común es tener miedo a usar la herramienta. Más allá del equivocarse, porque obviamente nos podemos equivocar en utilizar una herramienta, pero indudablemente entiendo que los profesores preparamos nuestras prácticas, preparamos nuestras actividades y las revisamos una y otra vez hasta que efectivamente funcionen. Entonces, probablemente cometamos muchos errores en el camino. Pero creo que la principal dificultad, por no llamarlo error, tiene que ver con eso, de perder el miedo a usar la herramienta. Que, vamos, encontré una herramienta muy buena, por ejemplo, para hacer preguntas como Kahoot, por ejemplo. Kahoot sirve para evaluar contenido, sirve para dinamizar las clases en cuanto a evaluaciones diagnósticas o de salida, y no me resulta, no me funciona. Tengo un error aquí, lo dejo de lado. No continúo, no persevero en intentar desarrollarlo. Yo creo que eso es la principal dificultad, más allá de un error en específico. Bien, Francisco. Y aquí Úrsula está dando las gracias por la respuesta. Entonces, la autocapacitación entre colegas es una buena herramienta, pero habría que organizar los tiempos con la dirección para que se visualice como un espacio necesario de crecimiento para el docente. Sí, efectivamente, Úrsula, a ver, y lo mismo, tenemos que comprender que la tecnología tiene que venir a ser útil, a mejorar. Ese ha sido el fin de la tecnología, no solo educativa ni digital. La tecnología ha venido a ser útil para el ser humano, para desarrollar o resolver situaciones que para él han sido complejas. Dentro del desarrollo tecnológico, la primera data tiene que ver con el desarrollo de la rueda, ¿no? Que nos permitía poder mover objetos más pesados de una forma más eficiente. Entonces, la tecnología tiene ese fin, colaborar. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, integrar o utilizar espacios de colaboración docente como plataformas colaborativas, el Google Workroom o Jamboard, por ejemplo, una pizarra digital interactiva, o hay muchas, se me fue el nombre de una recién que la utilizamos mucho, pero hay plataformas colaborativas que te permiten un poco ir desarrollando actividad en conjunto de forma sincrónica, que nos podemos juntar en un momento determinado, o de forma asincrónica, que voy agregando elementos que mis compañeros luego van a ir revisando y que van a ir modificando y que vamos a ir trabajando en conjunto. Ahora, y volvemos a la reflexión, esto tiene que ser cierto dentro de los horarios establecidos y lo podemos permitir, y es sumamente importante, no podemos permitir que la tecnología nos consuma también los espacios que nos quedan disponibles para hacer otras actividades. Bueno, muchas gracias, Francisco. No hay más preguntas. Le doy entonces el paso a la doctora Amelis Viva, quien va a hacer el cierre de la jornada. Muchas gracias por tus respuestas. Muchísimas gracias, espero haber intentado de responder de la forma más eficiente posible. Okay, muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Francisco Silva, excelente disertación sobre competencia digital docente, una revisión de diferentes marcos conceptuales. Durante su disertación hizo énfasis sobre la diferencia entre competencias y qué es la habilidad para desarrollar una tarea, así como también lo que es la habilidad como tal, que es cuando se cuenta con el conocimiento de cómo realizar dicha tarea, mientras que la capacidad es cuando el potencial que se tiene para aprender. Partiendo de estas diferencias, planteo que las competencias digitales no se trata solo de una habilidad, sino de un conjunto de habilidades que permiten el trabajo en equipo, el aprendizaje autodirigido, el pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad y la comunicación. Asimismo, resaltó que la sociedad actual reclama una educación actualizada e innovadora, donde el docente debe incluir el uso de nuevas herramientas digitales a fin de facilitar y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera,
La tecnología es un elemento que ha transformado diferentes áreas, específicamente la educación. El doctor Francisco también resaltó en el campo educativo la necesidad de impulsar el desarrollo de metodologías y los nuevos modelos de aprendizaje, así como la creación y el acceso de los recursos educativos abiertos y objetos digitales de aprendizaje que se encuentran disponibles para todos los miembros de la comunidad educativa. Este desarrollo de estas nuevas tecnologías de información, las TIC, asume un gran reto generando diferentes herramientas digitales, situación que nos permite reflexionar a través de las diversas encuestas realizadas, concluyendo que el docente debe estar consciente del uso de las mismas y que éstas sean transversales en el proceso educativo, como es el uso de los programas computacionales, las redes sociales, plataformas virtuales, entre otras. Por otra parte, hizo referencia de los 5 pilares de la competencia digital docente y enfatizó en el marco referencial de la competencia digital docente que debió estar ya trabajándose a partir del año 2014 o 2015. Dentro de esos 5 pilares hizo Galán, planteó la información y alfabetización informacional, planteó la comunicación y elaboración, la creación del contenido digital, a su vez la seguridad y la resolución de problemas. En nombre de las autoridades de la Universidad Miguel de Cervantes, queremos agradecer a nuestro invitado especial, doctor Francisco Silva, y a todos nuestros participantes. Y por último, nos dejó un gran reto a todos nosotros los docentes, seguir capacitándonos en lo que se refiere a las competencias digitales. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Quizás la última reflexión sería compartirles y decirles, revisen estos documentos, accedan, léanlos, visualícenlos, porque la verdad que son muy necesarios, colaboran bastante, facilitan bastante la tarea. Francisco, y otra cosa que nos dejaste acá es el involucrar a los apoderados. Fíjate que yo soy docente y apoderada a la vez, y hay una aplicación que se llama Papi Notas que nos mantiene activos. O sea, es una aplicación por la cual se te hacen todas las convocatorias, puedes ver las calificaciones de tus hijos, cualquier cosa lo puedes ver por esa aplicación. Y no solamente está disponible en dispositivos móviles inteligentes, sino que por mensaje de texto puedes interactuar también con el centro educativo. Entonces, en esta pandemia, las competencias digitales no solamente se ocuparon a los docentes, sino que los padres tuvimos esa posibilidad de irnos involucrando en las competencias digitales porque era algo nuevo o algo novedoso para nosotros como padres. Entonces, las competencias digitales, esta es la temática actual de esta conferencia, es docente, pero a raíz de la pandemia nos involucró a una gran mayoría en este proceso educativo, que no solamente fuimos los docentes, los padres y representantes tuvimos que también capacitarnos para llegar a ayudar a nuestros hijos a resolver ciertas vicisitudes o las tareas. Entonces, fue una labor titánica, no solamente de docentes, sino que de padres y apoderados, porque es algo, como dije, algo novedoso, pero cada quien tuvo que buscar ese espacio para capacitarse, como dijiste tú, que las competencias no nos arropen en el espacio de diversión, pero en pandemia tuvo que hacer así, nos arropó y tuvimos que salir de un tiempo de una planificación a irnos a capacitar. De verdad, muy agradecido, muy específico, muy didáctica tu conferencia. Estamos agradecidos. Espero que nuestros estudiantes tomen en práctica esto. Y nosotros como docentes, ese es el reto de cada día, seguirnos capacitando, seguir innovando, porque una competencia es buena para una cosa, pero luego no sirve para otra. Como dijiste tú, tenemos que estar en constante capacitación. ¿Verdad? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y reitero. Esperamos contar contigo próximamente en otra conferencia. Sé que la parte de las realidades virtuales del metaverso. Aquí me tienen a disposición. Sí, yo sé que podemos contar contigo. Agradecido nuevamente por tu participación y agradecido a las profesoras que representaron la parte de licenciatura en educación para estar en este espacio. Y bueno, las puertas de la universidad están abiertas para ti en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz tarde para todos los asistentes. Muchas gracias por estar. Feliz tarde. Chao.